La situación de la COVID-19 no podría ser peor en buena parte del mundo, particularmente en el hemisferio norte, donde empieza a entrar el frío y se ha vuelto prácticamente inmanejable en muchos lugares de Europa, del Asia del Norte, de América, Estados Unidos, México, e inclusive en algunos países de América Latina. Los hospitales se encuentran ya saturados. Hay hospitales en los que ya no existen ni siquiera medicamentos para relajar a los pacientes. Es difícil conseguir una cama para hospitalizarte. Y también es evidente, por lo que sabemos ya de esta epidemia, que a través de la enfermedad no vamos a lograr en pocos años lo que se conoce como la inmunidad de rebaño para que esto se detenga. Si estamos esperando la inmunidad de rebaño, vamos a sufrir demasiadas enfermedades, demasiada muerte, nuestra economía se va a acabar o va a quedar gravemente afectada por lustros. Es evidente que la única manera de volver a una cierta normalidad o a la normalidad que conocimos hasta el 2019 es a través de las vacunas. Ahora, hay diversos tipos de vacunas. Unas, en este momento, las vacunas más famosas en el mundo son las de ARN mensajero, que es inyectar el código genético del virus para que el organismo produzca las proteínas del virus, del coronavirus, y empiece a formar anticuerpos e inmunidad de otro tipo. De estas vacunas tenemos básicamente las de Moderna y las de Pfizer. Son vacunas muy buenas. Si las tuviéramos en cantidad suficiente para todo el mundo, sería la solución. Sin embargo, tienen problemas, son muy caras. Son costosas, son particularmente la de Pfizer, difíciles en su logística, hay que transportarlas a menos 70 grados centígrados y va a ser difícil que con la competencia internacional que hay por estas vacunas alcancemos a vacunar a un número suficiente de personas, por ejemplo, de mexicanos. En México están llegando, por ejemplo, algunos miles, decenas de miles, centenas de miles, van a llegar probablemente para enero. No, aquí necesitamos hablar de vacunas que nos lleguen por decenas de millones. Porque si no, realmente no vamos a poder vacunar a un buen número de personas. Va a ser significativo. Yo no quisiera o no debemos quitarle ningún mérito a los trámites que ha hecho el Estado, el gobierno, para que México tenga vacunas de todo tipo. Los trámites que se han hecho han sido complicados, pero es evidente que estas vacunas de Moderna, que va a llegar a partir de abril del 2021, o de Pfizer, que ya nos está llegando pero a cuentagotas, es evidente que con esas vacunas no vamos a lograr rápido una inmunidad de rebaño porque vamos a tener muy pocas. Cuando bien nos vaya, vamos a acabar el año vacunando probablemente a no más de algunos 15 millones de mexicanos. Recordemos que somos alrededor de 130 millones de mexicanos y que necesitamos por lo menos vacunar a unos 80 millones de mexicanos. Estas vacunas, entonces, que son muy buenas, qué bueno que las tuviéramos en todo el mundo, no van a ser la solución. Hay otras vacunas de virus vectores, en donde a un virus que no es el coronavirus se le pone el código genético de la proteína del virus para que al introducirse ese virus, el organismo lo detecte el virus y sus proteínas y forme anticuerpos. Son vacunas en general eficaces, de más del 90% de acuerdo a lo que reporta Gamaleya, que es rusa, o CanSino, cuya eficacia todavía no conocemos, que es China. Son estudios, ya también tienen estudios de fase 3, a diferencia de las vacunas de Pfizer y Moderna, que ya tienen un uso emergente. Es decir, en Estados Unidos y en México y en Canadá se les ha dado ya, por lo menos a la de Pfizer y en breve a la de Moderna, la autorización para que se usen ya emergentemente. De estas otras vacunas todavía no tenemos el uso emergente. Son vacunas muy buenas. Sin embargo, por ejemplo, la vacuna de Gamaleya y la vacuna de CanSino difícilmente van a tener en breve la autorización de la FDA o de comités occidentales. Se han usado inclusive en grandes números en Rusia y en China, pero digamos que para los sistemas de salud occidentales son vacunas en las que todavía no podemos confiar de acuerdo a las autorizaciones que tengan. Tendríamos aquí entonces la vacuna de AstraZeneca y Oxford, que ocurrió una situación que fue de muy mala suerte, digamos. Esta vacuna, que es con la vacuna que México tenía un gran contrato, de más de 70 millones de dosis, tuvo un error
en su protocolización. De manera que en algunos grupos les dieron una dosis menor. Y resulta que esa dosis menor funcionaba bien, pero aquí y ahora no sabemos si la eficacia es del 60 o del 90%. Hay que decir que esta vacuna de AstraZeneca y Oxford no ha tenido problemas de seguridad. Simple y sencillamente, por ese error no sabemos si su eficacia va a andar entre el 60 y el 90%. Pero tiene un estudio de fase 3 ya bastante avanzado y prácticamente listo. De hecho, en breve, en la India, según sabemos, se le va a otorgar a esta vacuna de AstraZeneca el uso emergente. Y voy a hablar de qué significa eso también para México. Hay otras vacunas, como las vacunas de proteínas, donde a través de ingeniería genética se usa nada más la proteína de espiga del virus y se une a lo que se llama un adyuvante para que el organismo forme anticuerpos, como la compañía Novavax en Estados Unidos, ya tiene un estudio de fase 3, todavía no sabemos qué tan eficaces son. Y las vacunas de coronavirus, propia que es el virus, el coronavirus, se crece en el laboratorio y luego se le inactiva o se le mata, se le destruye. Y para eso tenemos dos vacunas, las de Sinopharm, que es una enorme compañía china, estatal, o la de Sinovac, que es una compañía privada en China. Sabemos que tiene una eficacia la de Sinopharm arriba del 80%, también tienen estudios en fase 3. Van a ser vacunas costosas estas, sin embargo, porque manipular el coronavirus es peligroso y es costoso. ¿Qué podemos decir en conclusión de esta tabla? Bueno, que de todas estas vacunas, ojalá tuviéramos en todo el mundo las vacunas de Moderna y de Pfizer. Pero también hay que decir que hay que poner los pies en la tierra. No las vamos a tener en cantidad suficiente. Y también es evidente que no podemos esperar tanto. ¿Qué opción tendríamos? La vacuna de Gamaleya y de CanSino. Sí, ojalá que la tengamos. Pero de acuerdo con las estándares occidentales no tenemos todavía un estudio avanzado de fase 3 en donde podamos decir que son seguras. Ojalá lo sean y que podamos en breve tener la vacuna de Gamaleya, que es rusa, y de CanSino, que es china. Aquí y ahora lo que tenemos es una vacuna en fase muy avanzada, que es la de AstraZeneca y Oxford, con la que México ya tenía un contrato de riesgo a través del gobierno mexicano y de la Fundación Carlos Slim para decenas de millones de dosis. Estas son vacunas muy económicas. Comparemos, por ejemplo, si una vacuna de ARN mensajero cuesta $40 para una persona, las de virus vectores como la de AstraZeneca y Oxford, porque son organizaciones, son, digamos, sin fines de lucro, cuestan menos de $5. Esta es la vacuna para la que México tenía un contrato. Y está detenida por el problema que hubo en su protocolización, pero hay que insistir que el problema nunca fue de seguridad. Yo creo que si ponemos los pies en la tierra, la única opción que tenemos en México es brindarle, como va a hacer la India, a esta vacuna de AstraZeneca, el uso emergente. No se puede comercializar, pero se le da un uso emergente. Si tuviéramos esa vacuna ya como uso emergente y pudiéramos empezar ya a ponerla en la población en decenas de millones por mes, México puede hacerlo. Porque otra ventaja que tienen estas vacunas es que no necesitan ultracongelación, por ejemplo, como necesita la vacuna de Pfizer. Se adaptan muy bien a las cadenas de frío que conocemos los mexicanos, que existen en México a través de los centros de salud, del sector público, Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE, Secretaría de Salud. Podríamos adaptarlos a esa cadena de frío y vacunar rápidamente. Recordamos que México, por ejemplo, pone alrededor de 30 millones de dosis de vacunas de influenza en 3 meses. Podemos hacer eso si tuviéramos la vacuna. Yo creo entonces que si ponemos los pies en la tierra, la única solución que tenemos en este momento es brindarle a la vacuna de AstraZeneca, Oxford, después de un buen análisis, que estemos seguros de que no tiene problemas de seguridad,
el uso emergente para poder ya vacunar a decenas de millones de mexicanos. De otra manera, va a ser simbólica la vacunación. Yo veo, por ejemplo, de mis compañeros, conozco muchos compañeros en los Estados Unidos, muchos médicos en los Estados Unidos, yo veo que ellos ya se están vacunando y yo pienso, para mí, yo cuando me voy a vacunar, lo menos importante soy yo, eso no importa demasiado, pero ¿cuándo se va a vacunar la gente en México? ¿Cuándo se van a vacunar los médicos mexicanos? Todos los médicos mexicanos, las enfermeras, los enfermeros, el personal de los hospitales, el personal que sea clave, bomberos, policía, gente que maneja los alimentos, nos va a tomar demasiado tiempo. Yo insisto, aquí y ahora, la única solución que tendríamos es brindarle a la vacuna de AstraZeneca y Oxford un uso emergente para que se pueda usar. Porque no es además un compromiso que sea indestructible. Si la vacuna tiene un problema, pues se lo quitamos, pero es que no tenemos ninguna otra opción. Aquí y ahora, si no la usamos, nos vamos a tardar prácticamente todo el 2021 sin una buena vacuna. Y por último, quisiera decir que si, por ejemplo, en la India se le brinda el uso emergente a esa vacuna, la India se puede quedar con toda la vacuna que se necesita. La India tiene cerca de, no sé, puede necesitar cientos de millones de esas vacunas. Si México pierde su lugar en la fila de esta vacuna, va a ser muy difícil que lo volvamos a recuperar. Creo que, insisto, para terminar, si ponemos los pies en la tierra, es la única opción que tenemos. Creo que tenemos que perseguirla y nos va a devolver mucho más rápido a nuestra normalidad, a lo que conocimos como una antigua normalidad, y nos va a quitar, después de algunos meses, enfermedad y muerte. Muchas gracias.